Bueno, mi comentario de hoy, precisamente ya jueves, ya casi viernes, ¿verdad? 21 de octubre. Pues primero debo de decir otra vez que sigo ronca, así que me disculpan por eso, no es culpa mía, pero estamos haciendo el esfuerzo. Y hablando ahorita, Hernán decía de los errores que comete el gobierno y quería señalar específicamente el tema que está viviendo el Ministerio de Educación de la República Dominicana con la decisión del pago por cheque. Han tomado los espacios de Bellas Artes y eso ha provocado una situación que desde ayer se ha estado manifestando, donde la gente se acumula, y precisamente ayer había notas de prensa donde decía que los casos de COVID en UCI se habían incrementado. Entonces, igualmente es verdad que ya estamos más, hay más personas vacunadas, hay una serie de cosas, pero la pandemia no se ha ido. Y este tema de tumultos, y la gente se desespera, se va quitando la mascarilla, es una cosa terrible. Ya, por ejemplo, hoy en la mañana, a las 10 de la mañana, habían entregado más de 200 números de turnos para personas que iban a buscar su cheque. Eso significa que una persona se tiene que desplazar de su lugar de trabajo a buscar el cheque y tomarse la mañana completa. Entonces son las cosas incoherentes que el sistema pone, porque considero yo que cuando se está haciendo una auditoría es más fácil quizás ir auditando área por área de un lugar, o sea, para que usted va a la sede y usted va dirección por dirección y va viendo cuáles son las personas que están en esa nómina. Hay muchas formas de hacer esto y no tratándolo de esta manera tan arcaica, tan incoherente y tan hasta peligrosa en un tema tan importante como ahora en medio de una pandemia. Eso atenta también contra el respeto personal a la gente. Es un poco humillante, sobre todo si usted trabaja en la sede, cruzar y hacer una fila de horas para usted cobrar su salario, que es un derecho, no es un regalo. Entonces, esas son cosas que son medidas realmente que el fin no justifica el medio. O sea, si la finalidad es hacer una auditoría, ese medio no está justificado porque tiene una característica de humillación ante la clase trabajadora. Y creo que no es justo para las personas tener que echarse una fila para cobrar su salario. Creo que existen demasiadas formas de hacer auditoría de nómina y esa no es la más correcta. Como yo he estado en estos días hablando sobre el apagón informativo, pues es importante, en vista de que y más adelante vamos a tratar una información que sale de un grupo de personas que se llama el índice de Chapultepec, que hacen unos análisis sobre la libertad de prensa en los países y dan unas puntuaciones según unos criterios que ellos dicen. En este caso, salieron Uruguay y Chile como los países de América Latina con mayores libertad de prensa, pero República Dominicana también sale en un buen ranking. Entonces, en vista de que he estado hablando del apagón informativo, quería referirme a esto porque hay que ver la metodología que se utilizó y también hay que separar lo que es la libertad de prensa con un asunto de apagón informativo. En República Dominicana, en realidad, no existe tal cosa como una persecución a medios de prensa, a periodistas. Por ejemplo, el tema de la información siempre ha sido un tema de debate porque, por explicar un poquito, cuando nosotros venimos aquí a este programa, se hace una agenda y esa agenda se selecciona una serie de informaciones basadas en unos criterios de que tengan que ver con acontecer social, con cosas que nosotros entendemos que es de importancia a debatirla, pero no bajo ningún criterio de manipular nada necesariamente. Y cada uno de los que estamos aquí sentados tenemos la libertad de hablar de las cosas que entendemos. Más sin embargo, eso no quita que tengamos nuestras posiciones o que tengamos nuestras tendencias, ya sea ideológicas, ya sea partidarias, pero tampoco
quita que una persona, porque tenga tendencia ideológica, porque tenga tendencia partidaria, pierda objetividad, porque no es lo mismo. Usted puede tener una tendencia, pero eso no significa que usted no sea objetivo, ni presente y plantee un planteamiento con justificativos interesantes. En otros países es muy fácil reconocer, sobre todo ahora que me estoy leyendo un libro sobre el autoritarismo, no es muy fácil reconocer cuáles medios son abiertamente conservadores o abiertamente de izquierda o abiertamente independientes. Eso no es un tema como callado, no es un tema subliminal. Y cuando me he referido específicamente al tema de apagón informativo, me refiero a que a veces hay noticias que discriminan en primera plana porque no son del interés del dueño del medio, que es muy diferente a libertad de prensa, que no es lo mismo. Entonces, quería referirme a eso porque en el índice de Chapultepec, que lo vamos a tratar más adelante, hay una metodología que se utilizó para esto en la que los encuestados tienen la parte de un periodista, un editor y director de medios, un experto académico en materia de libertad de expresión y un miembro de una ONG encargada de observar fenómenos relacionados a la libertad de expresión y prensa en el país, entre otras cosas. Entonces, realmente este es un país donde hay libertades de expresión y aunque siempre han querido de alguna manera u otra en los últimos años acusar al gobierno de turno como dictaduras, en realidad aquí todo el mundo dice y se expresa como quiere. Ahora bien, lo que sí ha pasado en República Dominicana, ya aparte de lo que es el apagón informativo al que me he referido estos días, es que confundimos la libertad de expresión con la libertad de difamación. Entonces, hay personas que entienden que porque usted tiene libertad de expresión, usted puede venir en un micrófono y desacreditar a cualquiera o hasta faltarle el respeto a otro ser humano porque ocupa una posición de poder. Entonces se pierde todo tipo de sensatez. Y por eso existen opciones como la nuestra, aquí en Voz Vespertina, donde tocamos temas, pero hasta el momento aquí no se le ha faltado el respeto a ninguna persona, ni del gobierno, ni de la oposición, ni ninguna persona vamos a decir, popularmente en nuestra sociedad. Y eso lo creo importante resaltar. Entonces, vuelvo a repetir, una cosa es que yo entienda que están pasando muchas cosas que los medios de mayor relevancia o de más tradición no le estén dando la apertura o no se le enseña a la gente. Y otra cosa muy distinta es que en República Dominicana no haya libertad de prensa. Lo que siempre va a pasar es que hay personas que tienen intereses y específicamente cuando tú tienes ciertos intereses, pues hay algo a que tú le das más importancia que a otra. Y por eso es bueno tener cierta conciencia. Ayer terminé de ver un documental que ya tiene mucho tiempo en YouTube. Le aconsejo a todo el mundo que lo pueda ver, que lo vea. Es bastante largo. Se llama, tiene como 2 horas, Tierra Arrasada, que es precisamente de cómo Macri llega al poder en Argentina. Y ustedes se van a ir dando cuenta a lo que me refería yo ayer, que hay cosas que han pasado aquí que no solamente somos únicos autores de eso, sino que es una agenda que va haciéndose en una cuestión de comunicación política y de propaganda que se va haciendo como un paso a paso. Cuando tú, por ejemplo, empiezas a crear un sentir social, empiezas a utilizar las redes sociales para crear un sentimiento, un bombardeo constante y también luego viene a totalizar a que todo gobierno anterior, todo lo que hizo, nada sirvió y que todo es corrupción. Entonces, cuando eso crea esa desesperanza, y por eso cuando empecé aquí el primer día que hablé de la crispación, porque es un tema fundamental para mí, transversal en todo lo que acontece en nuestras vidas. Nosotros nos crispamos y en estado de crispación, pues no tenemos esa capacidad de ser razonables. Entonces, por eso es que yo insisto en temas como esto, porque para mí es muy importante que la audiencia dominicana vaya creando conciencia sobre el tema de la información, de cómo viene, de a quién más bien responde un medio. Eso siempre es bueno averiguarlo, incluso hasta de nosotros mismos aquí, porque eso a usted le da un criterio de decir, bueno, mira,
tal persona, aunque sea de tal partido, y piensa de tal manera, pero lo que dice tiene sentido, sin embargo, en otra cosa. O sea, es muy bueno hacer análisis sabiendo lo que hay de trasfondo. Y esto es un país donde lo que se ha querido ir machacando el tema de que no existen ideologías, cuando sí existen, porque mientras haya personas con ideas, pues hay ideologías, porque no hay formas. Incluso las personas mueren y las ideas continúan. Es muy importante tener conciencia de eso para nosotros saber por qué es que luchamos. Porque si no, no sabemos cuál es nuestro norte. Nos levantamos por la mañana y no tenemos un norte hacia quién luchar. Y ahora mismo, por ejemplo, que estamos en medio de la reforma fiscal, que estamos en una sociedad llena de confusión, donde todos los sectores jalan para un lado y mientras tanto la clase media no sabe qué hacer al respecto, se queja, pero no sabe por dónde que se va a agarrar la sartén por el mango. Entonces nos vemos en un estado de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos una conciencia ciudadana ni un empoderamiento de luchas por cosas que son específicas, por conquistas que son necesarias. Y esas conquistas tienen que ir en función a nuestras garantías de vida, nuestra garantía de salud, de educación y nuestra garantía de envejecimiento seguro. A veces entonces tampoco es correcto decir que la clase media no podemos pagar impuestos porque no recibimos o no usamos ni la educación pública, ni usamos el transporte público, ni usamos la salud pública. Esa no es una solución. La solución es pagar impuestos y exigir entonces nosotros querer usar todas las cosas que el Estado puede proveernos. Entonces ahí es que empieza una serie de asuntos que convierten se convierten en una lucha que no tiene al final sentido. Entonces por eso mi comentario de hoy va específicamente a diferenciar lo que es un apagón informativo a lo que es libertad de prensa en la República Dominicana. Y esto es lo que quería decir.